bueno, estaba comentando antes con Gale y con Carlos que me ha parecido una película muy interesante porque estamos acostumbrados a ver últimamente como la representación de la vida en el campo, pero de una forma como muy bucólica, demasiado como romantizada, y en cambio aquí la visión que le dais vosotras es una visión como mucho más pues realista, ¿no? Sí. Quería saber, cuando te llegó a ti el guión de este proyecto, ¿cuál fue tu primera impresión y qué pensaste de tu personaje? Joder, a mí me fascinó. O sea, ya me habían como dado el papel cuando me leí el guión. Yo había leído como 2 separatas para hacer el casting y ya. Y me pareció fascinante, me encantó el guión, conecté muchísimo con el personaje, con su viaje. Además me parecía como, Dios mío, yo quiero hacer de pianista, de ganadera, de granjera. O sea, era como todo realmente... ¡Fua! Quiero hacer esto porque conecto muchísimo y porque me parece una historia, pues se nota que se basa en una historia real, porque es una historia real, es que no sé cómo decirlo, pero que tiene mucho de conecto. Está representando como al alter ego de la directora, que la tienes pues ahí como no juzgando, pero un poco revisando, ¿no? el papel que tú estabas haciendo. ¿Te sentías esa presión? ¿Tú sentías esa presión cuando estabas representando el papel o estabas cómoda? O sea, más que presión, igual te diría responsabilidad, y más que responsabilidad te diría compromiso. O sea, como que siempre abordar un personaje y una historia pide de esta responsabilidad, al menos yo me lo tomo así. Pero cuando estás contando la historia de alguien que está ahí, quieres honrar bien su vida, su historia y lo que ella tiene en la cabeza. Para mí siempre es muy importante, o sea, yo necesito como la aprobación de las personas que me dirigen. En esta vida es la aprobación que busco hoy en día, como quiero ser fiel a lo que tú necesitas de mí para contar esta historia. Quiero dar la forma a la pieza que encaja perfectamente en el engranaje para que llegue lo que tú, el mensaje que tú quieres mandar. Entonces, como cuando estás haciendo algo que cuenta la historia de una persona, eso se multiplica. Porque si hablamos de ficción, vale, pues vamos a encontrar tal o buscamos tal, que esto también lo tiene, porque al final está ficcionada. Pero hay algo de querer, pues eso, ocupar el espacio concreto que se requiere de ti. Y eso pide, no sé si es presión, a mí también trabajar bajo presión me parece guay, pero hay algo más de compromiso, de querer ser fiel a algo que está en la cabeza de alguien y que ha puesto en un guión, tú lo interpretas como puedes y luego es que un rodaje son tantas cosas. Bueno, decías lo de honrar, ¿no? La historia en este caso, la familia de Gala y de su padre y su hermana. ¿Cómo fue la construcción de esa relación de hermanas con Ángela? Porque en la película se nota que hay mucha conexión entre vosotras y quería saber cómo construisteis esa conexión. Pues mira, yo creo que se dio un poco así, que simplemente hicimos match. O sea, como que nos fue súper fácil querernos de alguna forma, porque éramos conocidas, teníamos amigos en común, habíamos coincidido en un proyecto, pero no éramos amigas. Y también estuvimos rodando la peli, vivíamos juntas en un pueblo, estábamos en la misma casa y como que nos fue muy fácil. De repente nos abríamos, nos contamos nuestras vidas, qué te apetece cenar, te parece si mañana compramos esto y comemos esto, o sea, como que hicimos un vínculo. Se dio el vínculo y ya te digo, como podría no haberse dado, podríamos no haber conectado, pero por suerte sí pasó. Y creo que las dos también como que nos lo pusimos muy fácil mutuamente porque somos personas que igual tenemos cosas en común, tenemos una vocación en común y una manera de verla que creo que es bastante similar. Entonces, pues nos mirábamos a los ojos y sucedía y yo me sentía bastante cómplice de ella. Sí, se nota que trasladasteis ese vínculo, ¿no? También fuera de pantalla.
¿Y cómo fue para ti el rodaje en los Pirineos? Porque en pantalla pues es un sitio que parece como complejo, o sea, complicado para rodar, ya no por el tema de estar en el campo, sino porque estás lejos de la ciudad, lejos de recursos muchas veces que se necesitan para un rodaje. ¿Cómo fue para ti rodar allí? Para mí personalmente un regalo. O sea, huir de la ciudad. También vivíamos en un pueblo que tenía menos de 70 habitantes, no tenía bar ni supermercado, lo cual era un poco putada porque teníamos que hacer la compra como pensando mucho en todo lo que necesitaremos la semana que empieza ahora. Pero a la vez había algo como de, Dios mío, también vivimos en un momento en que la sociedad es tan hiperestimulante que no paramos atención como al presente y como que de repente fue poder salir de este vorágine de prisa, de estímulos, no sé, de scrolling, ¿sabes? Como a simplemente estar ahí, ver cómo sale el sol poco a poco, cómo se pone, que al final es un rodaje y es una locura, ¿eh? Pero ir a dormir sin ruido de coches, para mí fue un regalazo. Y claro, no es lo mismo rodar en un plató en el que da igual si fuera estás a 40 grados o a -8, que rodar en la intemperie, en invierno, que hacía un frío que te cagas, con animales que son impredecibles. Además, la peli son todo exteriores prácticamente. Claro, sí, sí, y era lo bonito también, como que estabas a disposición de la naturaleza. Pero es que es lo que ocurre en la historia que estamos contando. Entonces, para mí había algo como de una conexión increíble y de estar ahí presentes y de pues no sé, vivir. ¿Y qué te llevarías tú del proyecto, de lo que queda de ti? ¿Qué te llevas de la película? Pues justo la experiencia. O sea, es una peli que a mí me dices, mañana te vuelves a Huesca a rodarla y te digo, vale, ¿a qué hora salimos? O sea, la volvería a rodar toda entera varias veces. Porque había algo de salir, ya te digo, como de repente fue entrar en una burbuja de tiempo y de espacio. Y estar en un lugar que es ajeno a mi vida diaria, haciendo cosas que son ajenas a mi vida diaria, con el piano, con el rebaño, con la granja, con un equipo de rodaje que era increíble, con Gala, que fue súper generosa, no sé, me llevo la experiencia en sí, la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, me hizo muy feliz. ¿Y cómo fue tu preparación para el personaje? Porque, como decías, tocas el piano en la película, también con las ovejas. ¿Cómo fue tu preparación para el papel? Pues desde que me dieron el papel ya empecé con las clases de piano, porque yo chapurreaba un poquito, pero no tenía ni puta idea. Había aprendido con un teclado que tenía en casa viendo vídeos de YouTube, o sea, un desastre. Entonces fue empezar con las clases de piano y también Gala nos llevó a la granja de su familia, que la tiene su hermana con el rebaño que heredó de su padre, y aprendimos a tope a eso, a manejarnos con el rebaño de ovejas, a manejarnos en una granja, para que no pareciese que era la primera vez que lo hacíamos. Y la verdad que fue alucinante. A mí también me encanta como aprender cosas que están súper alejadas de mi vida. Me llena muchísimo, me da muchísima curiosidad y fue como... fue increíble. También es la suerte que nos pudimos preparar, porque muchas veces en audiovisual no hay tanto tiempo de ensayo, no hay tanto tiempo de preparación, y aquí lo hubo. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a ti.